Hoy les propongo pensar en la importancia de la educación. La educación en un contexto de ataque continuo, de vapuleo. Cuando uno se educa, lo primero que aprende es a escribir, a leer. ¿Vos te acordás cómo fue esa primera vez que pudiste escribir tu nombre? ¿Que pudiste escribir alguna palabra que para vos fuera importante? ¿Recordás cómo fue la primera vez que pudiste nombrar a un ser querido? ¿Que pudiste reconocer las vocales? Bueno, ahora te propongo que pensemos en todos aquellos que no tuvieron esa oportunidad. Actualmente hay muchísimas personas adultas que no saben leer y escribir, que no tuvieron la posibilidad de acceder a la educación por diversos motivos. Muchos de ellos quizás desde pequeños tuvieron que trabajar junto a su familia, vivían otras realidades y no pudieron concluir su educación. Pero también pensemos en los prejuicios que hay detrás de esas personas que hoy no saben leer y escribir. O quizás de la vergüenza que muchos de ellos sienten por decir que no saben leer y escribir. No es nada malo, son distintas realidades. Hay personas que pudimos estudiar y hay otras personas que no tuvieron esa posibilidad. Pero por eso existen organizaciones como Alfabetización Santa Fe, que trabajan para alfabetizar a esas personas que no pueden leer y escribir. Conversamos para la columna del día de hoy con Guillermo Cabruja, él es el presidente de Alfabetización Santa Fe, y en primera instancia le preguntábamos cómo surge esta fundación y cuáles fueron esos objetivos que se propusieron por aquel entonces. Y nos respondía de la siguiente manera. Alfabetización Santa Fe es una asociación civil sin fines de lucro que no dependemos ni de la municipalidad, ni el Estado provincial, ni nacional. Nosotros tenemos como objetivo la alfabetización de adultos, adolescentes y niños. Nuestros inicios fueron en el año 2013, donde empezamos a alfabetizar a personas en situación de encierro en lo que era la Alcaldía de Rosario, que hoy es la unidad 6, que queda en Avenida Francia del 5200. En ese primer año alfabetizamos a 18 personas en uno de los pabellones. Después hicimos un relevamiento dentro de esa unidad y encontramos que el 25% de las personas que estaban en situación de encierro se reconocían como analfabetos. Así que a partir de ese año empezamos a establecer un programa con el programa Yo Sí Puedo, el programa cubano, y empezamos a alfabetizar en distintos puntos a partir de la cárcel, a partir de la unidad 6. Como bien lo detallaba Guillermo, alfabetizan a adultos, adolescentes, a niños. Actualmente están alfabetizando en distintos barrios populares, en escuelas secundarias y primarias y en varias unidades penitenciarias. Y lo que nos contaba también Guillermo es que mientras alfabetizaban a distintas personas en estos penales, ellos les contaban que su familia, que sus hermanos, su madre, los familiares más cercanos tampoco sabían leer y escribir. Y de esta manera, a partir de esta conversación, es que surge la inquietud y el interés de Alfabetización Santa Fe, de quienes forman Alfabetización Santa Fe, de empezar a trabajar en los barrios. Y de esta manera, conjuntamente con la UNR, empezaron a realizar distintos relevamientos en barrios populares para conocer la cantidad de personas analfabetas que había allí y a partir de eso poder trabajar. Le preguntábamos precisamente cuáles fueron algunos de esos barrios en los cuales hicieron los relevamientos y cuál es el porcentaje de personas analfabetas con el que se encontraron. Y nos respondía de esta manera. En el año 2016, junto con una de las secretarías de la Universidad Nacional de Rosario, comenzamos a hacer un relevamiento en el barrio Santa Lucía. Allí relevamos las 18 manzanas, que son 450 familias, de las cuales pudimos tomar contacto con 300 y encontramos 84 personas que no sabían leer y escribir.
quiere decir que más o menos nos daba un porcentaje de 5 personas por manzana. Posterior a ese relevamiento hicimos otros relevamientos en el barrio Las Delicias, que también nos daba un porcentaje de 5 personas por manzana. Si íbamos a relevar a la vía o cercano a una villa con más problemática, con más vulnerada, se encontraban muchísimas más personas. Por ejemplo, en Barrio Ludueña, en Solís y La Vía, en una cuadra ya había 11 personas analfabetas. Estos son los números con los que se encontraban en distintos barrios populares, pero por otro lado también Guillermo nos contaba que particularmente en la unidad penitenciaria número 6 fue el propio servicio penitenciario quien hizo un relevamiento de la población y nos contaba que de 501 internos que había allí, el 90% de ellos tenía como máximo la primaria y de los cuales había un 50% que tenía como máximo tercer grado. Actualmente ellos siguen realizando los relevamientos, particularmente en los lugares donde están trabajando, en los barrios donde están trabajando. Y también le preguntábamos cómo se construyen los vínculos y los lazos de confianza, porque recién hablábamos también de los prejuicios, del miedo, de la vergüenza, de las distintas sensaciones que atraviesa una persona que no se pudo alfabetizar. Y es difícil generar confianza con esa persona. Y es difícil también generar confianza en los contextos de encierro, donde las personas que están allí han atravesado distintas realidades y quizás tienen desconfianza con una persona que se acerca y que los quiere capacitar, que los quiere alfabetizar. Por eso le preguntábamos cómo se construyen los vínculos y lazos de confianza. Como tal, creemos que todas las personas deben saber leer y escribir como mínimo. No se pueden ejercer muchos derechos, muchos otros derechos, sin el derecho a la educación. Cuando nos enfrentamos con un adulto que no sabe leer y escribir, lo primero que se genera es una desconfianza, porque a qué vienen, por qué lo hacen. Y nosotros le explicamos que nosotros no cobramos para hacer este trabajo, que nuestro interés es que aprenda a leer y a escribir, que la vida le va a cambiar sabiendo leer y escribir. Y bueno, entonces buscamos a través del encuentro, de la confianza, de la mirada, de la sonrisa, del trato cariñoso, eh, eh, generar esa confianza y ese espacio de encuentro que nos permita enseñarle a leer y escribir. Y esto se hace en un compartir, ¿no? En un ponerse en un mismo nivel y tratar de aprender de la otra persona y tratar de compartir los saberes que uno tiene. En las unidades penitenciarias nos costó un poco al principio porque, bueno, había una desconfianza lógica que íbamos a hacer nosotros ahí. Y cuando entendieron cómo funcionábamos, cuál era nuestra lógica, bueno, hoy nos esperan con mucho cariño, nos esperan con muchas ganas. Hoy los esperan con mucho cariño, con muchas ganas, dice Guillermo, y es precisamente en ese encuentro que él narra donde empieza la producción, donde empiezan a escribir, donde van empezando a conocer las distintas letras, también según el conocimiento previo que cada uno tenga, porque las realidades son distintas. Guillermo nos ha contado, hay personas que quizás saben escribir en imprenta pero no en cursiva, hay otras personas que no saben escribir ni su nombre y entonces se empieza desde ese lugar, desde el hecho de reconocerse, de identificarse y de poder escribir su nombre. Pero en ello es importante esta confianza, el escucharlos, el contenerlos también. Y es allí donde en estos encuentros empiezan a aparecer las palabras y empiezan a aparecer las historias. Hay una anécdota que cuenta Guillermo en una entrevista y que me quedó resonando y que creo que lo tendríamos que reflexionar. Porque él dice que se encontraba con un hombre
adulto ya que no sabía leer ni escribir, y le decía a él, si yo viví 60 años sin saber leer ni escribir, ¿qué me va a cambiar ahora aprendiéndolo? Y es también un poco eso, es esa cabeza, ese chip, lo que hay que cambiar y hay que explicar y darle el sentido a la importancia de saber leer y escribir. Recién hablábamos, por ejemplo, del hecho de escribir el nombre de uno, la importancia de reconocerse, de poder escribir el nombre de los seres queridos y de poder también interpretar lo que uno lee, interpretar lo que uno escucha. Por eso me parece que estas historias, estas anécdotas, dan cuenta de la realidad de cada uno y precisamente de la importancia del trabajo que realizan particularmente desde Alfabetización Santa Fe. Otra de las preguntas que le hacíamos a Guillermo es cuáles son los penales en los que alfabetizan. Él recién nos contaba que trabajan también en escuelas, en barrios populares, pero particularmente en distintos penales de la ciudad. Y le preguntábamos cuáles son los penales en los que alfabetizan y nos respondía lo siguiente. Actualmente estamos alfabetizando en la unidad 6, en la unidad 3 y en la unidad sub 3. La unidad 6 queda en calle Francia, en la avenida Francia al 5200, la unidad 3, Suipacha y Ceballos, y la unidad sub 3, 27 de febrero pasando Circunvalación. En estas tres unidades tenemos distintos talleres con aproximadamente unas 20 personas que van semanalmente a realizar los talleres y a enseñar a leer y escribir. También tenemos talleres literarios, talleres de música y otras actividades de artesanía, porque lo importante es encontrar qué es lo que les gusta y a partir de lo que les gusta desarrollar la lectoescritura. También tienen su local ubicado en calle Tucumán 5565, donde allí realizan distintos talleres literarios de lectoescritura y también de acompañamiento para niños y niñas. Y en el barrio Tío Rolo tienen talleres también de alfabetización para adultos y de acompañamiento para niños y niñas. Este es el abordaje que realiza la asociación, la Fundación Alfabetización Santa Fe. Una asociación civil que se nutre de donaciones y de aportes para ir desarrollando sus funciones y que fundamentalmente trabaja con voluntarios, voluntarios que se acercan para poder alfabetizar y que tienen una gran vocación precisamente de ayudar a distintas personas. Por eso, por último, le preguntábamos ¿con cuántos voluntarios cuentan hoy? Y nos respondía lo siguiente. Nuestra organización cuenta con más de 60 voluntarios y voluntarias que semanalmente, por lo menos una hora en la semana, asistimos a los lugares, a los espacios donde estamos desarrollando nuestras actividades. Y lo hacemos con un orgullo inmenso, porque es mucho más la felicidad y la gratificación que recibimos de la que damos. Para nosotros esto es un acto de justicia, porque si saber leer y escribir es un derecho humano y nosotros restituimos ese derecho, para nosotros lo que hacemos es un acto de justicia. Y sin duda eso hace que nuestra organización sea una organización de personas muy nobles y con gran sentido de la justicia. Saber leer y escribir es un derecho humano, nos dice Guillermo, definitivamente. Y esta labor es posible, como decíamos, gracias a todos esos voluntarios que se acercaron, que quisieron ayudar, que quisieron colaborar. Bueno, Guillermo es uno de ellos, que desde los inicios de Alfabetización Santa Fe está allí alfabetizando a distintas personas. Por eso es importante, si vos que estás escuchando te querés sumar, si querés colaborar, si querés ser voluntario y ayudar a alfabetizar en los distintos barrios populares,
en las unidades penitenciarias, hacer ese apoyo escolar en las distintas escuelas, en los distintos niveles educativos. Bueno, te podés acercar, te podés comunicar en las redes sociales, lo vas a encontrar en Instagram y en Facebook como Alfabetización Santa Fe. Y también les recordamos que los pueden encontrar en su local, que está ubicado en Tucumán 5565. Es importante detenerse en esto, en lo central de la educación, en lo central que es para una persona poder leer y escribir y poder, por ejemplo, escribir su nombre. Por eso, desde aquí, desde Sin Lugar para los Haters, reivindicamos y saludamos esta enorme labor que hace Alfabetización Santa Fe.